El domingo 22 de febrero de 2026, el hombre más buscado del crimen organizado mexicano murió en un helicóptero militar camino a Ciudad de México. La noticia llegó a todos al mismo tiempo. Y en cuestión de horas, el país que supuestamente había ganado algo se convirtió en un mapa de fuego. Bloqueos en 20 estados, negocios incendiados, aeropuertos en caos, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, todos pidiendo a sus ciudadanos no salir a la calle. Y la presidenta de México publicó un tuit. Lo que pasó ese día no fue solo el fin de un capo. Fue el momento en que quedó expuesto todo lo que México aún no sabe cómo manejar. Y lo que vamos a analizar aquí no es si el gobierno ganó o perdió. Es porque, incluso cuando gana, pierde. Nemesio Oseguera Cervantes nació en Aguililla, Michoacán, en julio de 1966. Creció en un municipio que ya entonces era tierra de paso para el narco, donde las opciones eran pocas y las que existían no siempre eran legales. Antes de convertirse en lo que todos conocemos, fue policía. Eso no es un dato menor. Significa que el Mencho conocía desde adentro cómo funcionaban las instituciones que después enfrentaría. Sabía cómo se movía la información, cómo se coordinaban los operativos, dónde estaban los puntos ciegos. Después de dejar la corporación, fue detenido en California por tráfico de heroína a principios de los años 90. Cumplió condena en Estados Unidos. Y cuando regresó a México, entró directo al mundo del que nunca volvió a salir. Su ascenso dentro del crimen organizado fue lento y calculado. Empezó como operador en las filas del Cártel de Sinaloa, específicamente bajo las órdenes de Ignacio Coronel Villarreal, conocido como Nacho Coronel, uno de los capos más poderosos de aquella época. Ahí aprendió la estructura, ahí acumuló contactos y ahí esperó. En 2010, Nacho Coronel fue abatido por el ejército en Zapopan, Jalisco. Ese hueco de poder fue el momento que el Mencho había estado esperando. Junto a sus cuñados del Cártel de los Valencia, construyó lo que eventualmente se convertiría en el CJNG, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y lo hizo con una visión que lo separó de todos sus contemporáneos. Mientras el Cártel de Sinaloa seguía apostando al modelo tradicional, a los cultivos, a la cocaína, a las rutas establecidas, el Mencho entendió algo que muy pocos en ese mundo vieron antes que él. El futuro no estaba en las plantas, estaba en los laboratorios. El CJNG industrializó la metanfetamina, la convirtió en un negocio de escala, con reactores, con químicos especializados, con bodegas y perímetros armados. Y cuando la crisis de opioides en Estados Unidos abrió una nueva demanda, el CJNG ya estaba ahí, listo para abastecer el mercado con fentanilo. Una droga que se fabrica con precursores importados de China, que no depende de temporadas agrícolas, que cabe en cantidades minúsculas en un sobre y que genera márgenes de ganancia que la cocaína nunca pudo igualar. Bajo el mando de El Mencho, el CJNG se convirtió en la tercera organización criminal más peligrosa del mundo, según análisis del Departamento de Justicia de Estados Unidos, solo por detrás de la mafia rusa y las tríadas chinas. Tenía presencia en más de 40 pascalices. Operaba en Colombia con las FARC. Tenía contactos en Australia, en el sudeste asiático, en China. Y su violencia era estratégica, no aleatoria. Cuerpos colgados en puentes para enviar mensajes, drones cargados de explosivos, narcotanques blindados artesanales, ataques con lanzacohetes a helicópteros militares. El objetivo nunca fue pasar inadvertido. El objetivo era que todos supieran exactamente quién mandaba. La DEA lo comparó con Pablo Escobar y ofreció hasta $15 millones por información que condujera a su captura. Ese era el hombre que cayó el 22 de febrero. La respuesta del CJNG fue inmediata, como si hubiera un protocolo activado desde el primer disparo, como si llevaran años ensayando exactamente esto. En menos de 3 horas, 252 bloqueos de vialidades fueron registrados en 20 estados de la República, vehículos atravesados en carreteras federales, camiones incendiados, gasolineras cerradas a la fuerza, negocios saqueados y quemados. En Guadalajara, la ciudad que en pocos meses recibirá partidos del Mundial de Fútbol, las calles quedaron vacías. El transporte público fue suspendido. Las clases canceladas para el lunes en al menos 11 estados. El aeropuerto de Puerto Vallarta, paralizado. Y acá hay que detenerse un momento, porque esto no es solo violencia, esto es una demostración de capacidad organizativa.
Coordinar 252 bloqueos simultáneos en 20 estados, en cuestión de horas, sin que nadie lo hubiera anticipado públicamente. Eso requiere infraestructura, requiere comunicación, requiere jerarquía, requiere que en cada uno de esos estados hubiera personas esperando una señal. Ese nivel de coordinación dice algo muy incómodo sobre el alcance real del CJNG dentro del territorio mexicano. María Medina, empleada de una tienda en Guadalajara, lo describió así. Llegaron hombres armados, le dijeron que saliera, vio el arma y corrió. Se refugió en un puesto de tacos mientras su lugar de trabajo ardía. Llevaba ahí 8 años trabajando. Carlos Navarro, ciudadano atrapado en un centro comercial, lo dijo de otra forma. Una cosa es oírlo en las noticias, otra muy diferente es vivirlo en carne propia. Escuchar las sirenas y no saber si puedes salir, no saber si el camino a tu casa está cortado, no saber si lo que ves afuera de la ventana va a empeorar. Eso fue lo que vivieron millones de mexicanos ese domingo, no una noticia, una experiencia. Y en redes sociales, la pregunta que se repetía no era qué había pasado con el Mencho, era ¿dónde está la presidenta? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Alguien está a cargo? Porque cuando una ciudad se paraliza y tú no ves a ningún funcionario de primer nivel asomarse a decirte algo, el silencio se interpreta, y rara vez se interpreta bien. El descontento no nació de la muerte del capo, nació del silencio que la rodeó. Claudia Sheinbaum estaba en Coahuila cuando el operativo se completó. Participaba en un acto del programa de bienestar. Cuando los periodistas la abordaron para preguntarle sobre el Mencho, sobre los bloqueos, sobre los estados en llamas, dijo que primero informaría a su gabinete de seguridad. Su primera comunicación pública fue un tuit. En él reconoció la labor del Ejército y la Guardia Nacional. Afirmó que existía coordinación absoluta con todos los estados y pidió a la ciudadanía mantenerse informada y en calma. También aclaró que en la mayor parte del territorio nacional, las actividades se desarrollaban con plena normalidad, mientras 20 estados registraban violencia activa. Esa noche circuló un video en redes sociales que la mostraba, supuestamente, refugiada en un búnker de seguridad. El video era falso, era material de archivo, pero en cuestión de horas lo habían visto millones de personas, y el gobierno tuvo que salir a desmentirlo cuando ya el daño estaba hecho. Ese video falso no nació de la nada, nació de un vacío de comunicación que alguien llenó con desinformación, y ese vacío lo creó el propio gobierno. Al día siguiente, en la conferencia mañanera, llegaron más detalles. García Harfuch confirmó la identidad del cuerpo mediante pruebas de ADN. Explicó cómo se desarrolló el operativo. Detalló que el ejército había actuado con inteligencia provista en coordinación con agencias estadounidenses, que el enfrentamiento fue en la Sierra de Tapalpa, que el Mencho resultó herido, que murió en el aire durante el traslado. Aclaró que los bloqueos habían terminado y que las carreteras estaban libres. Sheinbaum, con voz entrecortada, lamentó la muerte de los soldados caídos durante la operación y reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas. La presidenta cerró con una frase que se repite en cada crisis. México está en paz, en calma, y estamos trabajando. El problema no es que la frase sea falsa. El problema es que ya nadie la escucha de la misma manera. El problema es que se dijo después, no durante. Que llegó cuando el pánico ya había pasado, cuando los bloqueos ya habían cedido, cuando la gente ya había pasado horas encerrada sin saber qué hacer. La comunicación de crisis no se evalúa por lo que dices cuando todo terminó. Se evalúa por lo que haces cuando todo está ardiendo. Hay que ser precisos aquí, porque la historia tiene dos capas que no se pueden mezclar, y confundirlas sería un error de análisis. La primera capa. El operativo fue real, fue complejo, y fue históricamente significativo. Abatir al narco más buscado del mundo en territorio mexicano, con inteligencia coordinada entre dos países que están viviendo uno de los momentos más tensos de su relación bilateral en décadas, no es un logro menor. Es extraordinario. Ningún gobierno anterior lo había logrado, ni Calderón con toda su estrategia militarizada, ni Peña Nieto, ni AMLO. 30 años de actividad criminal, 2 décadas de búsqueda activa, 15 millones de dólares en recompensas, y fue este gobierno el que lo cerró. Y hay un detalle que merece atención especial. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad que coordinó la operación, es el mismo funcionario que en junio de 2020 sobrevivió a un intento de asesinato perpetrado por el CJNG.
Más de 400 disparos. 3 impactos de bala. Lo dejaron por muerto en una de las avenidas principales de la Ciudad de México. Sobrevivió. Y años después, fue él quien condujo la estrategia que terminó con la vida de El Mencho. Ese arco narrativo existe. Y merece reconocerse. La segunda capa. La gestión de la crisis fue deficiente. Y aquí es donde el gobierno perdió la narrativa. Cuando un país enfrenta una emergencia de seguridad en tiempo real, la ciudadanía no necesita coordinación técnica. No necesita que los expertos estén reunidos en una sala tomando decisiones correctas. Necesita una cara, necesita una voz, necesita sentir que alguien en el poder está mirando lo que ellos están mirando y que no le da lo mismo. Un tuit que pide calma cuando tu ciudad está bloqueada no comunica control, comunica distancia. Comunica que quienes toman decisiones no entienden cómo se siente estar del otro lado. Hay una lección que todos los gobiernos del mundo aprenden, generalmente después de cometer el error. En momentos de crisis, la percepción de presencia importa tanto como la presencia real. No alcanza con que el gobierno esté coordinando, la gente necesita verlo. La ausencia física de la presidenta durante las primeras horas, la delegación del mensaje en redes sociales del gabinete, la afirmación de normalidad mientras media república veía columnas de humo. Todo eso construyó una percepción que ningún desmentido posterior pudo borrar completamente. Y hay algo más profundo que eso. El enojo ciudadano no era solo por los bloqueos de ese domingo, era acumulado. Era el hartazgo de años de violencia que no cede, de cifras de homicidios que siguen siendo devastadoras, de inseguridad que se volvió tan cotidiana que la gente ya no la reporta porque asume que nadie va a responder. La muerte de El Mencho fue una chispa sobre una pila de combustible que ya estaba ahí. Y el gobierno pareció no entender eso. Pareció sorprenderse de que el enojo existiera. Pareció confundir el logro del operativo con el permiso para gestionar mal lo que vino después. La gente no esperaba que el gobierno lo resolviera todo en un día. Esperaba que el gobierno estuviera presente. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Y esa diferencia es exactamente lo que no se cubrió. Lo que viene ahora es un territorio complejo. Y hay varias líneas que vale la pena seguir con atención, porque van a definir los próximos meses en México. La primera es la fragmentación del CJNG. La historia del narcotráfico mexicano enseña una lección que se repite sin excepción. Cuando cae un líder central, la organización no desaparece, se divide. Y la división, con frecuencia, genera más violencia que la estructura original, porque la jerarquía que mantenía el orden interno desaparece y múltiples figuras compiten para llenar el hueco. Ya hay nombres que los analistas señalan como posibles sucesores. Está el hijo de El Mencho, conocido como El Menchito, aunque su capacidad real de liderazgo está en duda. Está Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, conocido como El Sapo, señalado por la Fiscalía General como posible operador, y hay estructuras regionales del CJNG que operaron con relativa autonomía durante años y que ahora podrían intentar independizarse. El escenario más probable, según analistas de seguridad, es la fragmentación. Y la fragmentación, históricamente, viene acompañada de una guerra interna que cuesta vidas civiles, que desestabiliza territorios enteros y que puede tardar años en resolverse en un nuevo equilibrio. La segunda línea es geopolítica, y aquí el panorama es distinto. La relación entre México y Estados Unidos llevaba semanas bajo una tensión extrema. Aranceles, presión por el fentanilo, declaraciones de Trump sobre la soberanía mexicana. El operativo del 22 de febrero le dio al gobierno mexicano un activo diplomático que no tenía antes. La Casa Blanca felicitó al ejército mexicano. El subsecretario de Estado Christopher Landau publicó mensajes de reconocimiento. Por primera vez en mucho tiempo, el tono entre Washington y Ciudad de México no fue de confrontación. Eso no resuelve la tensión estructural, no elimina los aranceles, no cambia las posiciones de fondo, pero genera margen, y en diplomacia, el margen es todo. La tercera línea es el Mundial 2026, y esta es quizás la más visible a nivel internacional. Guadalajara es sede de 4 partidos. El mundo entero vio lo que pasó en esa ciudad el 22 de febrero. Las alertas de viaje emitidas por Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia no desaparecen de un día para otro. Se quedan en los buscadores. Se quedan en las conversaciones de las personas que están planeando si ir o no. Y la FIFA, aunque no lo diga en público,
va a estar mirando los próximos meses muy de cerca. La cuarta línea es interna, política, y es la que más directamente afecta al gobierno de Sheinbaum. La credibilidad de una administración en materia de seguridad no se construye solo con operativos exitosos. Se construye también con la capacidad de comunicar, de gestionar la narrativa, de no perder el control del relato en los momentos en que más importa. Este gobierno demostró capacidad militar. Lo que no demostró fue capacidad de comunicación de crisis. Y esa brecha, si no se trabaja, puede costarle muy caro en los próximos episodios que inevitablemente van a llegar. México lleva décadas enterrando capos. Cada vez que uno cae, hay titulares que hablan de un punto de inflexión, de un antes y un después, de que esta vez sí es diferente. El Chapo cayó. El cártel de Sinaloa siguió. Se fragmentó, sí. Generó violencia nueva, sí. Pero siguió. El Mencho cayó. Y el CJNG. La estructura que construyó durante más de una década, la red que se extiende por 40 pascalices, los laboratorios, las rutas, los operadores regionales. Todo eso sigue ahí, desarticulado en su cabeza, pero vivo en su cuerpo. Eso no significa que lo que ocurrió el 22 de febrero no tenga peso. Sí lo tiene. Significa que el peso real no está en quien cayó, sino en qué hace el Estado con el espacio que deja. Porque ese espacio va a ser llenado. La pregunta no es si alguien lo va a llenar. La pregunta es quién, y cómo, y qué tan violento va a ser ese proceso. La pregunta que México debería estar haciéndose no es si el Mencho merecía caer. Esa respuesta es simple. La pregunta más incómoda es esta. ¿Tiene el Estado mexicano la capacidad, la voluntad y la coherencia institucional para administrar lo que viene después? ¿Para intervenir los territorios que el CJNG va a disputar? ¿Para proteger a los ciudadanos que quedan en medio de esa disputa? ¿Para sostener una estrategia de seguridad que no dependa de la captura o muerte de una sola persona? Y hay una pregunta más. Una que nadie en el gobierno respondió ese domingo mientras la gente se encerraba en sus casas. Si el Estado puede hacer esto, si puede entrar a la Sierra de Jalisco con helicópteros, con fuerzas especiales, con inteligencia coordinada a nivel binacional y abatir al narco más buscado del mundo, ¿por qué tarda tanto en sentirse en la vida diaria de los que viven con miedo todos los días? ¿Por qué hay colonias en Guadalajara, en Culiacán, en Celaya, en Zacatecas, donde la gente no puede salir a comprar sin calcular si ese día le toca o no? ¿Por qué el Estado tiene la capacidad de ejecutar un operativo histórico y al mismo tiempo parece incapaz de garantizar que una señora pueda volver a casa sin temor después de las 8 de la noche? Esa brecha es la pregunta real, no quién mató a El Mencho, sino qué tipo de Estado es el que puede hacer eso y al mismo tiempo convivir, durante años, con la violencia cotidiana de millones de personas que nadie ve. Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, pero es exactamente la que México necesita empezar a hacerse en voz alta.